Bueno, bienvenido a un nuevo debate del marxismo y neoclásico. A continuación, dos compañeros están encargados de hablar sobre el marxismo. Sería mi compañera Guadalupe y mi compañero Ángel. El neoclásico, mi compañero Jeremy y mi compañero clásico. Bueno, a continuación, mi compañera Guadalupe. Mi nombre es Guadalupe Tipán y les voy a exponer sobre el punto de vista referente a la plusvalía del economista neoclásico William Jevons, donde él no veía la plusvalía como una forma de explotación y tampoco se centraba en lo que era la plusvalía. A continuación hablaré sobre cómo él se centraba en la utilidad marginal para el valor de un bien. Con esto nos quería decir que el valor de un bien no se determina por el trabajo empleado en su producción, sino por la utilidad que un consumidor obtiene de la última unidad consumida de este bien. Entonces, en conclusión, este economista se enfocaba en la utilidad marginal, que es la disminución de un beneficio obtenido de un consumidor cuando se consume varias unidades adicionales de un bien. Aunque podemos hablar de cómo este economista solo analizaba el lado de la demanda, excluye el tratamiento de la oferta. También este economista no se enfocaba en la teoría del valor trabajo. Por eso es que decimos que no se enfocaba en la plusvalía, porque el valor trabajo, la teoría del valor trabajo, es más enfocada en lo que es la plusvalía, entonces él no se enfocaba en eso. Y formuló la ecuación de Jevons, donde muestra la relación marginal de una sustitución entre dos mercancías, que es igual a la relación de precios entre ellas. A continuación les voy a hablar sobre el economista neoclásico Leon Warlas, que tampoco consideraba la plusvalía como una forma de explotación, y él, así como William Stanley Jevons, tenían un enfoque distinto del tema de la plusvalía, ya que este economista, Leon, se enfocó en el equilibrio general de la economía y en la idea de los mercados a través de la libre competencia, en lo que nos quería decir de que desea un estado de equilibrio o como un estado igualitario en lo que sea de mercado. Entonces, Warlas veía la ganancia como una recompensa legítima de un empresario por su producción. También desarrolló la idea de la utilidad marginal, aunque él no se enfocó en esta utilidad porque ya la estaba desarrollando lo que era Williams y Marx. Entonces, él, para demostrar su teoría del equilibrio general, primero, como primer punto, construyó un sistema de ecuaciones simultáneas. Luego demostró que debido a que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, se podría resolver esta ecuación y así podríamos obtener la obtención de precios y cantidades de equilibrio de los productos básicos. Como no era suficiente con esta ecuación demostrar su teoría, como siguiente punto él realizó un paso como para simular un proceso de mercado artificial que llevara el sistema de equilibrio y se tratara de anunciar un precio y los participantes indicaban cuánto estaban dispuestos a demandar o ofrecer a ese precio. Entonces, si la oferta superaba la demanda, el precio se reducía y así se acercaba al equilibrio. Compañeros, ingeniero, soy Zambrano Ángel del NRC 22069. Voy a hablarles sobre lo neoclásico de dos personas bastante importantes que cambiaron la economía para siempre, sobre Erwin Finders y Vilfredo Pareto. Erwin Finders. Esto es algo común que él inventó la fórmula de tasa real, tasa dominada sobre la inflación. También creó la ecuación de MB igual a PT, clave para entender el dinero. También Irving Fisher demostró que las empresas deben maximizar su valor
no en el consumo de los propios dueños. Eso sería de las cosas más importantes que hizo Irving Finders. De Vilfredo Parente. Vilfredo Tarento fue pariente también nacido en México. Descubrió el óptimo de Pareto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la base de la eficiencia económica, algo bastante importante para la economía. También probó que el 80% de las riquezas de las personas tienen el 20%. ¿A qué se refiere eso? La ley del 80 y 20%. Algo bastante importante. También cambió para siempre, no como mediados para las preferencias. Y entre estas dos personas que cambiaron la economía, hay una pregunta en común que se hace en estos dos. ¿Es la plusvalía una forma de la explotación entre estas dos personas en común? Y pues la respuesta sería que para ellos no es la explotación, sino más bien que los salarios y las ganancias no explican la productividad, no por teoría marxista, sino que Finders y Pareto son los padres de la economía matemática moderna. Eso sería todo. Gracias, compañero. ¿Es la plusvalía una forma de explotación? La plusvalía es un concepto clave en el análisis marxista del capitalismo. Karl Marx sostiene que es el mecanismo mediante el cual la clase capitalista se enriquece a costa del trabajo no remunerado del propietario. A continuación explicaré qué es la plusvalía, cómo funciona y si constituye una forma de explotación o no, en base al pensamiento de Marx y algunas perspectivas. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es el valor excedente que el obrero crea en su jornada de trabajo y que el capitalista apropia sin retribución. En una definición simple, es la diferencia entre el valor que produce el trabajador y el salario el cual recibe. ¿Es la plusvalía un mecanismo de explotación? Según Marx, el trabajo no pagado es la base de la producción capitalista. Un ejemplo sería, si un trabajador genera $100 de valor en un día y se le paga $25, la plusvalía es de $75. Según Marx, esta diferencia es explotación, ya que el capitalismo obtiene beneficios sin haber producido directamente ese valor. Tipos de plusvalía. Existen dos tipos de plusvalía, los cuales conocemos, los cuales son la plusvalía absoluta, que se extiende, la cual extiende la jornada laboral sin aumentar el salario, y la plusvalía relativa, en la cual se aumenta la productividad, pero el salario se mantiene igual. Según Marx, el capital no tiene otro afán que el de prolongar la jornada de trabajo más allá de los límites naturales. ¿Por qué se considera la plusvalía un mecanismo de explotación? Retomaré 3 puntos por los cuales yo creo personalmente que la plusvalía se considera explotación, las cuales serían que el trabajador no posee medios de producción, solo su fuerza laboral, está forzado a vender su tiempo para sobrevivir, y el capitalista se enriquece sin trabajar directamente gracias al trabajo ajeno. Marx nos dice que el obrero produce capital que lo oprime, produce riquezas pero para otros. Así como existen posturas como la de Marx que consideran que la plusvalía es una explotación, existen posturas que dicen lo contrario.
Desde la economía liberal se dice que el salario es fruto de un acuerdo voluntario, bueno, se podría decir como firmar un contrato. El empresario asume riesgos e invierte capital, y la ganancia no es robo, sino recompensa. Según Hayek, nadie obliga al trabajador a aceptar un contrato laboral. Si lo hace es porque le conviene más que sus alternativas. Una reflexión acerca de este tema de la plusvalía como sistema de explotación sería que en la práctica muchos trabajadores no pueden elegir libremente un trabajo o las condiciones de las cuales trabajan, y que la explotación se da también mediante subcontratación, plataformas digitales y precarización laboral, como quien podría decir explotación de derechos laborales. En conclusión, ¿es la plusvalía un método de explotación? Sí, desde el punto de vista del marxismo es la base estructural de la desigualdad capitalista, pero desde el punto de visión del liberalismo es una parte natural del intercambio laboral. Según Marx, donde hay propiedad privada hay explotación. La abolición de la plusvalía es condición para la verdadera libertad. Saludos, ¿cómo están? Les habla Alan Minda. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante. ¿Es la plusvalía una forma de explotación? Queridos compañeros, el día de hoy les demostraré que la plusvalía es explotación estructural. Según Marx, en El Capital, 1867, el capitalismo se basa en apropiarse del valor creado por trabajadores. Esto no es teoría abstracta, ocurre hoy en fábricas de Bangladesh, repartidores de apps y oficinas modernas. Analizaremos 3 claves el día de hoy, que son origen, mecanismo y consecuencia. El primer argumento lo he llamado origen del valor. ¿Por qué? Primero, el valor lo crea el trabajador humano. Según Marx explica que una mercancía vale por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Un ejemplo concreto: un obrero textil fabrica 100 camisas diarias y las venden en 50 cada una, pero solo recibe $10 el día. ¿Quién se queda con los $4.990 restantes? El capitalista, como señala Harvey. Esto no es ganancia, es trabajo no pagado. El segundo argumento lo he llamado mecanismo de poder. La plusvalía depende de relaciones de poder desiguales. Los trabajadores no negocian libremente, venden su fuerza laboral por necesidad, no por elección. El capitalismo controla medios de producción, fábricas, tecnología y capital, mientras que el obrero solo tiene sus manos. Según Neto, lo prueba con datos, el 73% de los trabajadores globales no pueden negociar salarios justos. Esto no es mercado, es coacción económica. El argumento número 3 lo he llamado consecuencias y vigencias. ¿Por qué? La plusvalía genera alineación y desigualdad. El trabajador se desconecta de lo que produce, convirtiéndose en pieza reemplazable, mientras la plusvalía concreta riqueza. El 1% más rico posee el 45% de los activos mundiales. Esto no es eficiencia, es explotación, que hoy vemos en empresas como Amazon, donde Jeff Bezos gana 8.5 millones por hora, mientras sus empleados luchan por salarios dignos. En síntesis, la plusvalía es explotación. ¿Por qué? Se apropia el valor creado íntegramente por trabajadores, se sostiene por asimetría del poder, produce desigualdad estructural. Como dijo Marx, el capital viene al mundo chorreando sangre por todos los poros. Urge democratizar la economía. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo la participación de mis compañeros, este debate de neoclásico y el marxismo se basa en que ambas escuelas están representando diferentes visiones de la economía, ya que el marxismo denuncia una injusticia estructural en la cual tiene la aprobación del trabajo y visualizando el conflicto de lo social. Vuelta a la escuela clásica, neoclásico, en cambio tiene parte de la idea del mercado donde es libre de todos los agentes, actual, racional y voluntariamente.
Por eso, en esta práctica, muchos trabajadores viven de condiciones precarias, aun siendo productos de lo que la fuerza critica al marxismo. Sin embargo, esto también es cierto, ya que no en todo empresario explota, y que el capital y la innovación también genera valor con afirmación de la economía neoclásica. Y gracias. Este ha sido el debate de neoclásico y el marxismo.